He goes, no, I want you to know I love you. I said, I love you too. He goes, that's it. And he gave me a hug. And that was the last I saw. Ay, hola, chicos. Hola. 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 ¿Hola? Kaley Cuoco fue cosificada durante 3 décadas, desde los 6 años como niña modelo, hasta convertirse en la rubia sexy de los nerds en una de las series más grandes de la historia y que millones la veían en ropa interior cada semana. Eres joven y hermosa y los hombres te persiguen. Quisiera ponerme triste, pero no. La redujeron a un cuerpo, a un chiste y quizá en un objeto, hasta que un día decidió romper el molde y literalmente decir, ya no soy su fantasía, soy la dueña de mi historia. Lo que distingue a Cuoco es que, a diferencia de muchas actrices que simplemente abandonan el sistema, ella decidió transformarlo desde adentro, fundando su propia productora. Tú eres una actricita, ¿correcto? Mira, no soy una actricita, soy una actriz. Eligiendo deliberadamente papeles que rompieran el estereotipo y hablando con una franqueza casi brutal sobre cirugías, depresión y las presiones de Hollywood. Puedes besar el trasero de esta muñeca. Kaley Christine Cuoco nació el 30 de noviembre de 1985 en Camarillo, California, una pequeña ciudad a solo 1 hora de Los Ángeles. Un lindo pueblo, muchas granjas familiares y hasta un prostíbulo. Pero su infancia nunca fue normal. A los 6 años ya estaba frente a las cámaras. Modelaba, grababa comerciales y se convertía en el rostro de 6 campañas de muñecas Barbie. Mientras otras niñas jugaban en el parque, Kaley ya estaba siendo mirada, juzgada y vendida como producto. Sus padres, Gary, agente inmobiliario de ascendencia italiana, ¡Ay, hola! Papi, él es Leonel. Bien, contexto. Elaine, ama de casa de raíces inglesas y alemanas, No quiero que piensen que somos una gentuza. nunca la obligaron. Al contrario, la sentaron y le preguntaron con seriedad, este es un trabajo muy serio. ¿Estás completamente segura de querer hacerlo? Su única condición fue que practicara tenis como plan B, pero nadie imaginó el verdadero precio de esa decisión. A los 10 años, Kaley abandonó la escuela tradicional y pasó a educación en casa. Obtuvo su diploma a los 16. No me hacían bullying, confesó años después, pero definitivamente era la marginada. Oye, linda, ya te pasaste de la raya. ¿Y qué vas a hacer al respecto, perra? Los chicos pensaban que yo me creía superior. Cuando empecé la escuela en casa, por fin fui feliz. Estas declaraciones nos habla del gran esfuerzo que significó para ella buscar su sueño. Su vida se volvió set de rodaje, diálogos memorizados en el auto y audiciones interminables. Oigan, chicos, no van a creerme esto. ¿Qué pasa? Voy a salir en un programa de televisión. ¿En qué programa? NC Naviera o NC Venerea, yo qué sé, tiene... A los 7 años ya actuaba junto a Donald Sutherland en Arenas Movedizas. A los 9, compartía pantalla con Denzel Washington y Russell Crowe en Virtuosity. Años después, conoció a Jennifer Aniston en el set de La Pintura Perfecta y sintió que tocaba el cielo, porque era fanática de Friends. Sí, de hecho fue bonito. Algunas chicas vomitaron, pero yo resistí como un toro. Nunca fue a una escuela de actuación. Su única formación fue el trabajo duro y el apoyo incansable de sus padres, que durante 16 años la llevaron y trajeron de Los Ángeles. Hola, oigan, ¿saben guardar un secreto? Sí. Claro. Bien, porque yo no. Le repasaban líneas y la levantaban cuando le cerraban las puertas. Pero detrás de las luces y los aplausos, Kaley crecía bajo un escrutinio constante. Crecí viendo la televisión, ha dicho con honestidad, y hubo etapas que no fueron nada agradables. Esa niña que empezó siendo mirada como un objeto, estaba a punto de convertirse en uno de los rostros y cuerpos más famosos del mundo. Me alegra que la policía haya al fin atrapado a ese desquiciado gorila alterado genéticamente. A los 16 años, Kaley Cuoco consiguió el papel que lo cambiaría todo y que marcaría el comienzo de su pesadilla de cosificación. ¡Estás despedida! No puedes despedirme, soy la estrella, la chica de las bananas, como dice en el póster. Bridget Hennessy en 8 Simples Rules. Su primera audición fue un desastre absoluto. Estaba en un casting. No, será para la próxima. ¿Por qué no en vez de asumir que no me quedé, me preguntan cómo me fue? Perdón, ¿cómo te fue? Cállate. La directora de casting llamó a su agente para decirle que había sido terrible, pero algo inexplicable la salvó. Kaley consiguió el trabajo. Y con él, su vida entera dio un vuelco irreversible. Bridget no era solo un personaje. Era la semilla oscura y venenosa de la cosificación que doraría la siguiente década de su existencia, la hija mayor bella,
tonta y explosiva. La rubia típica obsesionada únicamente con su cuerpo, los chicos y su imagen. A los 16 años, Cali interpretaba frente a millones de adultos a una adolescente sexy de 16, mientras ella misma todavía era una niña. Yo quisiera un pezón húmedo. Listo, se cerró el bar. El primer día de mesa de lectura lo dejó todo brutalmente claro. Cali Cuoco llegó vestida para el papel. Camiseta de tirantes fina, sostén a la vista, queriendo lucir sexy como le pedían. Ion Richter entró, la miró de arriba abajo y, con voz de padre real, le soltó: «Estás interpretando a mi hija. Ponte un suéter ahora mismo». Le arrancó uno a alguien de la sala y se lo puso encima sin preguntar. «Vístete así de ahora en adelante». Con el vestido entro a donde yo quiera. Ese momento fue una bofetada, el primero de muchos que le mostrarían exactamente en qué clase de industria se estaba metiendo. Y entonces llegó la tragedia que lo destrozaría todo. El 11 de septiembre de 2003, mientras grababan la segunda temporada, John Ritter colapsó en el set frente a todos. Diagnosticado erróneamente de un infarto, en realidad sufría una disección aórtica. Murió esa misma noche con solo 54 años. Cuoco tenía 17. La última conversación entre ellos fue desgarradora. Ritter la sentó en el sofá y le dijo con urgencia casi desesperada: «Quiero que sepas que te quiero». He goes, "No, I want you to know I love you." I said, "I love you too." He goes, "That's it." And he gave me a hug. And that was the last I saw of him. Un momento intenso para Cali, ya que lo consideraba como su padre en el trabajo. Horas después, Cuoco escuchó gritos desgarradores en el set, no entendía nada, hasta que la realidad la golpeó. Su padre en la ficción, el único hombre que la había protegido de verdad, ya no estaba. De ese dolor inmenso, Cali extrajo 2 lecciones que la acompañarían para siempre: hacer cualquier cosa por la risa y tratar a todos en el set como familia. John le enseñó a ser líder, a ser inclusiva, a ser humana en medio del circo, pero el precio emocional seguía subiendo sin piedad. Precisamente durante esa serie, con solo 18 años, Cali se hizo su primera cirugía estética, un aumento de senos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tomar las órdenes y confundirlas? Hazlo. ¿En serio es adhesivo o cómo se quedan así? La cosificación que había empezado como un personaje ya se estaba volviendo carne propia. Y le creí. Soy una idiota porque yo siempre le creo a hombres así. Y no quiero volver a mi fiesta porque él está ahí. Pero la cosificación no se detuvo en 8 simples ruos o en los momentos incómodos de Charmed. Apenas había cumplido 21 años cuando Kaley Cuoco entró al set de Big Bang Theory y se convirtió en el objeto más deseado de la televisión. La historia del casting de Penny es una parábola perfecta sobre cómo Hollywood concibe a sus personajes femeninos. Y en esta parte quiero que pongas más atención porque el cambio de Cuoco es digno de atención. El piloto original de Big Bang Theory tenía a Amanda Walsh como Katie, descrita como una mujer dura y callejera. Cuoco había audicionado originalmente para Katie, pero fue rechazada por ser demasiado joven. ¿Por qué? Te diré por qué. Porque hoy tuve una audición, tardé 2 horas en llegar allá, esperé 1 hora mi turno y antes de empezar dijeron que parezco muy occidental para el papel. Cuando el personaje fue reimaginado como Penny, más dulce, más accesible, más la chica de al lado, los directores de casting la buscaron, pero Cuoco inicialmente declinó la propuesta. Le había gustado más el personaje oscuro original. La concepción original de Penny fue explícitamente la de un contraste visual e hipersensualizado frente a los nerds. Es decir, la vecina sexy, la rubia explosiva, que vivía en jeans ajustados y booty shorts que apenas cubrían lo necesario. No, policía sexy. El de Zorra era un cinturón y 2 placas. En una entrevista con W Magazine del 2021, Cuoco articuló con claridad el arco de su cosificación en el show. Ella diría: empecé Big Bang a los 21 años. Era la chica linda de al lado de los nerds. Todo era sobre shorts cortísimos, tops ajustados y reveladores. Cada semana, millones de personas la veían con vestimenta sexy, riéndose de su cuerpo mientras los nerds la deseaban. Ella era el espectáculo, el chiste, el premio visual de las primeras temporadas. Al principio, Kaley lo aceptó. Tenía 21 años, un cuerpo que Hollywood idolatraba y, por primera vez, un rol que la hacía famosa a nivel mundial. Era sexy y quería exhibirlo, confesó años después. Pero muy pronto esa aceptación se volvió una cárcel. Durante temporadas enteras, Kaley luchó en silencio contra su propio personaje. A mitad de la serie pidió manga larga, pidió pantalones, pidió que desaparecieran los tacones y los shorts que la reducían a solamente a un cuerpo. Eres muy natural frente a la cámara y tus sugerencias me fueron muy útiles. Jamás quiero volver a ver esos tacones, suplicó en el set. Quizá el símbolo más potente de la reducción de Penny a un objeto fue que no tuvo apellido durante las 12 temporadas y en 279 episodios de la serie, nunca se menciona. Solo adquirió un apellido, Hofstadter, al casarse con Manor en la temporada 9, es decir,
La identidad de su personaje dependía de un hombre, la validación de su personaje dependía del físico y de sus increíbles actuaciones. Estoy orgulloso. Shh, aquí viene mi chiste. ¿Cómo te sientes? Como en las nubes. Pero la historia de Penny y Kaley Cuoco no se puede contar sin hablar de algo que pasaba detrás de las cámaras, porque mientras Penny y Leonard se enamoraban en la ficción, Kaley y Johnny Galecki se estaban enamorando en la vida real. La relación empezó durante la primera temporada, en 2007. Kaley lo contó años después. Tenía un crush enorme con Johnny desde el principio. No lo escondía ni un poco. Los dos estábamos saliendo con otras personas, pero yo solo tenía ojos para Johnny, incluso consideraron casarse. Pero la relación terminó de forma amistosa antes de las fiestas de 2009. Y aquí viene el detalle que conecta todo con la cosificación. Después de que rompieron, Kaley y Johnny notaron algo extraño en los guiones. En una entrevista de 2022, Coco lo dijo directamente. De repente empezamos a notar que había escenas de besos extra para nuestros personajes, o escenas de sexo que antes no estaban. Pensábamos que Chuck Lorre lo hacía para molestarnos. Piensen en lo que eso significa. Acabas de terminar una relación real con tu compañero de trabajo, a la cual le invertiste muchos sueños y emociones. Estás procesando la ruptura, y te escriben escenas donde tienes que besarlo, simular que tienen sexo, con risas enlatadas de fondo. Y tú no puedes decir nada porque eres la chica de al lado que hace lo que le dicen. La cosificación no era solo ropa, era el símbolo del deseo. Era Google lleno de fotos suyas en bikini. Era que nadie la tomara en serio como actriz. Era que, por más que demostrara talento, el público y la industria siguieran viéndola como la rubia sexy de los nerds. Y el precio emocional fue brutal. Kaley empezó a sentir que no era una persona, era un producto, un objeto que vendía fantasías. La misma niña que a los 16 años ya había tenido que taparse el escote frente a John Rector, ahora era obligada a mostrarlo frente a 20 millones de espectadores cada semana. Hola chicos, no quiero interrumpir su juego, pero tal vez quieran ver de qué se están perdiendo. De tus tacones de leopardo y un vestido rojo cortesía de Forever 21. Y aquí está Amy con toda su gracia, en un traje que supongo que es Forever 63. Y yo traigo puesto un vestido que me evitó 2 multas y servicio comunitario. La hipercosificación que había empezado como semilla en 8 Simple Rules se volvió un incendio que la consumía por dentro. Durante la grabación de 8 Simple Rules, se operó el pecho a los 18, se operó la nariz, se inyectó Botox, todo para sentirse segura. Diría, no tenía senos. Y fue lo mejor de la vida. Siempre me sentí desproporcionada. Mis implantes me hicieron sentir más segura de mi cuerpo. Pero cada cambio era una herida más profunda, la prueba de que, incluso ella, había internalizado que su valor estaba en su apariencia. Llegó un punto en el que la depresión la tiró al suelo, literalmente. Durante su divorcio, se despertó una mañana sin poder respirar, tirada en el piso, pensando que se iba a morir. Mientras esa misma noche tenía que sonreír en el estreno de su nueva serie. La fama la había convertido en un objeto tan perfecto que nadie veía el dolor que había detrás. La anécdota del Botox es quizá la más reveladora sobre la presión estética en el set. Coco contó la historia completa. Estaba ya avanzado el programa, como a la mitad, tal vez. Solo quería ponerme un poco de Botox. Me puse la frente y todo eso, y estaba tan emocionada. Pero esa misma semana tuvo que filmar una escena expresiva, pero su frente estaba completamente paralizada y lo más llamativo fue que nadie en el set dijo nada. Kaley Cuoco no solo fue cosificada, fue reducida, humillada, invisibilizada como ser humano. Y en medio de ese infierno, decidió que ya era suficiente. Este cambio no ocurrió en un momento específico sino gradualmente a lo largo de las temporadas 6 a 8. La transición coincidió con la evolución profesional de Penny. De mesera del Cheesecake Factory y aspirante de actriz a representante de ventas farmacéuticas. Bien, sé que tal vez se preguntan, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo es que ella está a cargo del equipo de ventas? ¿Es porque fue señorita Mazorca en 2001 y aún entra en los mismos jeans? Porque lo fui. Aún entro y me quedan flojos. Que pese al brinco, se seguía explotando el aspecto físico de Penny y de Kaley, por supuesto. Algo que me llama la atención es que el show duró 12 temporadas, pero Kaley nunca fue nominada al Emmy, mientras que Jim Parsons, que ganaba exactamente lo mismo que ella, se llevó 4 premios Emmy y el reconocimiento como la estrella del show. Desde mi punto de vista, Kaley también era parte fundamental, su presencia sostenía la trama y el éxito de la serie, era el alma, la mediadora, la que mantenía todo unido, pero era Penny. Y Penny no ganaba premios. A ver, pues terminemos con el estúpido jueguito. Sí, yo primero. Por cierto, ¿tú sabes desatorar cierres? ¿Por qué? Tengo que ir al baño y parece que a este ya lo perdimos, mira.
Increíble que la actriz protagonista de la serie más vista del momento ni siquiera fuera nominada. En el centro de todo eso, un éxito global del programa, un éxito financiero para todos, Caley empezó ganando $60,000 por episodio en la primera temporada. Para la cuarta, ya ganaba $200,000 gracias a una negociación conjunta con Jen Parsons y Johnny Galecki. En la temporada 8, llegaron al millón por episodio con un 1% de participación en las ganancias de sindicación. En medio de las negociaciones para renovar las temporadas 11 y 12, los 5 actores principales harían un recorte de $100,000 cada uno para que Megan Bialik y Melissa Roach recibieran aumentos significativos. Pero si hubo algo que definió la experiencia de Caley en Big Bang, no fue solo la cosificación visual, fue su rol invisible, el de pacificadora. En una entrevista con The Independent en 2026, lo describió así: intenté desesperadamente mantener a este grupo unido y todos realmente nos queríamos, pero fueron 12 años. Hubo altibajos. Hice mucho de tomar de la mano y creo que hice lo mejor que pude. Y luego añadió con una honestidad que revela más de lo que parece: fue una explosión de dinero y fama y se convirtió en algo mucho más grande de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Así que por supuesto que hubo un poco de drama. Se comparó a sí misma con Wendy y los niños perdidos de Peter Pan. Ella era Wendy, la que cuida, la que organiza, la que mantiene la paz. Ay, sí, claro. ¿Por qué no aceptas que no quieres hacer equipo conmigo? Yo solo planteo posibilidades. Sí, no me crees inteligente. ¿Crees que voy a ser un óbice? Aunque ahora usé la palabra óbice de manera correcta. ¿Sí? ¿Sí? Y en una serie donde los hombres tenían arcos narrativos complejos, premios Emmy y reconocimiento crítico, la mujer era la que mantenía todo unido detrás de escena sin que nadie le diera crédito por eso. Y aunque en pantalla todo era el reflejo de su éxito, su vida personal era otra. Porque cuando eres una mujer cuyo valor público se mide por cómo te ves, cada relación se convierte en una extensión de esa imagen. Cada novio, cada esposo, cada ruptura es un titular. Y cada titular refuerza la idea de que tú eres un objeto que alguien tiene o que alguien desecha. No, yo no empecé a salir a los 15. Oh, perdón, ¿16? 14. En el verano de 2013, Caley tuvo un brevísimo romance con Henry Cavill. Apenas duraron un par de semanas, pero fue suficiente para que los paparazzi la convirtieran en noticia. Superman y Penny, dos objetos de deseo juntos. ¡Arriba en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! Se me olvidó el resto. Bueno, ya terminemos con esto. Un momento, ¿pero en qué universo la Mujer Maravilla es rubia? Oh, tranquilo, nadie le va a ver el cabello. ¡Au! Perdón. ¡Au! La relación no sobrevivió al escrutinio público, pero dejó a Caley en lo que ella escribió como un lugar raro, vulnerable y sin ganas de conocer a nadie. Entonces llegó Ryan Sweetie, un tenista profesional que un amigo en común le presentó cuando ella no estaba lista para conocer a nadie. Se conocieron, se enamoraron, se comprometieron en septiembre de 2013, después de solo 3 meses. Y se casaron en Nochevieja de ese mismo año. Caley lo resumió años después con una frase que dice todo: nos casamos en 6 segundos. La relación duró 21 meses, y cuando terminó, Caley fue demoledora. Sinceramente pensé que no volvería a casarme. Mi ex arruinó esa palabra para mí. Me casé con alguien que cambió completamente. La persona con la que terminé no era la persona que conocí originalmente. Y eso no fue mi culpa, fue de él. Lo que la prensa no contó tanto fue el impacto financiero y emocional. Ryan Sweetie pidió $50 millones en pensión alimenticia. 50 millones. El acuerdo prenupcial lo protegió, pero Caley tuvo que pagar $165,000 en manutención conyugal. Se borró el tatuaje de la fecha de bodas. Eliminó todo lo que le recordara a él. Después, Caley juró que no volvería a apresurarse. Conoció a Carol Cook en un show ecuestre en 2016. Compartían la pasión por los caballos. Se comprometieron en 2017, el día del cumpleaños de ella. Se casaron en junio de 2018 en un establo cerca de San Diego. Pero aquí hay un detalle que nadie notó en su momento: no se mudaron juntos. Durante 2 años de matrimonio, vivieron en casas separadas. No se mudaron juntos hasta 2020, durante la pandemia, y cuando finalmente compartieron el mismo techo, la relación empezó a desmoronarse. En septiembre de 2021, anunciaron la separación con una declaración conjunta que decía: a pesar de un profundo amor y respeto mutuo, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas. Pero la dirección de Caley era clara: estaba creciendo como artista, como productora, como ser humano. Y quizá ese crecimiento no cabía dentro de un matrimonio donde ella seguía siendo, de alguna manera, la chica de al lado, doméstica que el mundo esperaba que fuera.
Cuando estos bebés toquen el suelo serán míos y tendré que caminar por las banquetas de Hollywood para poder pagarlos. Ya les conté que la peor mañana de su vida fue el día del estreno de la temporada 2 de The Flight Attendant. Lo que no les conté es lo que pasó 3 semanas después. Y luego vino el final, y ni siquiera eso fue su decisión. En 2018, CBS estaba preparada para renovar la serie por al menos 2 temporadas más, pero Jen Parsons decidió irse. Sin Sheldon, los productores consideraron que no había suficiente historia, y la serie terminó. Callie se enteró de la decisión sin haber sido consultada. Callie quería seguir. Johnny Galecki quería seguir, pero el hombre que tenía 4 Emmys decidió que ya era suficiente, y la mujer que no tenía ninguno tuvo que aceptarlo. Años después, Callie dijo que el final fue una bendición disfrazada porque la obligó a crear su propio camino. Pero hay una diferencia entre encontrar el lado positivo de algo y haberlo elegido. Sin embargo, Callie fundó en 2017 su productora, Jazz Norman Productions, con un acuerdo exclusivo con Warner Bros. Televisión, rodando su primera producción en solitario titulada The Flight Attendant, lo que significó para ella la demolición del estereotipo, la muestra de que no solo es la rubia bonita y de que su trabajo valía igual o más que el de cualquiera. The Flight Attendant le trajo lo que 12 años de The Big Bang Theory jamás le dieron. Me gustan tus películas. Gracias. Me encantaron ambas. Supongo que te refieres a las películas, porque después de hoy no sé. ¿Podría tomarme una foto contigo? Sí, claro. ¿Y podría ser dándote un beso? Claro que no, pero ¿qué demonios sucede con estos tipos? 2 nominaciones consecutivas al Emmy como mejor actriz principal en comedia. Más nominaciones al Globo de Oro. Por fin su esfuerzo por dejar ese estereotipo en el que Hollywood la metió está dando resultados. Como productora ejecutiva y voz titular de la serie animada Harley Quinn, Cuoco encontró una válvula de escape. La serie le permitió existir como personaje sin que su cuerpo fuera parte de la ecuación. Lo había logrado, se reconocía más allá de su rostro. La historia de Kaley Cuoco no es la de una víctima pasiva del sistema, sino la de una mujer que tardó años en reconocer las cadenas que llevaba puestas y que, al hacerlo, decidió forjar nuevas herramientas en lugar de simplemente huir. La cosificación no es solo lo que te hacen, es también lo que te enseñan a hacerte a ti misma. Adiós. Sí, hasta pronto.